importantísima en la vida del creyente. No hay comunicación con Dios si no hay oración. No hay otra manera de hablarle a Dios, ¿verdad? De tener contacto con Él en palabras, si no es a través de la oración. Así es que el creyente debe de tener la oración como parte vital en su crecimiento espiritual. Es como, imagínense, un matrimonio que no se habla, ¿verdad? Que no se comunica, pues va a llegar un punto donde ya no va a haber matrimonio, ya no va a haber relación. Una amistad donde se pierde la comunicación, pues llega el tiempo, pasan los días, el tiempo, y ya no va a haber amistad, ya no se van a conocer. Lo mismo pasa con la oración. Nosotros tenemos que tener la oración en un lugar muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Y recordábamos, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos acerca de la oración de adoración, la oración con la que nos acercamos a la presencia del Padre, adorándole, bendiciéndole, glorificando su nombre. El domingo aprendíamos la oración de petición, cómo pedir correctamente, cómo es la manera en la que la palabra de Dios nos enseña a acercarnos en petición, ¿verdad? Con el Padre, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y esta tarde vamos a hablar acerca de la oración de intercesión, una de las oraciones importantes en la vida del creyente, no porque la de petición y la de adoración no sean importantes, son importantes, pero la oración de intercesión lleva un propósito no solo para nosotros, hermanos, lleva un propósito para que el reino de los cielos se extienda. Y hay personas que tienen un perfil de intercesores, hay personas que su ministerio, su llamado es a interceder solamente. Es uno de los servicios menos vistos, ¿verdad? Es uno de los servicios donde la iglesia creo que menos quiere participar. Pero te voy a decir algo, es lo que fortalece a la iglesia, la oración de intercesión. Los intercesores, la gente que se la pasa orando y tiene un programa, un plan de oración por las necesidades de los demás, eso es lo que fortalece una iglesia y hace que el reino de los cielos avance. Pero bueno, vamos a ir conociendo la oración de intercesión por si nosotros no sabíamos qué era esto o no teníamos muy clara la idea. Hoy vamos a aprender y yo creo que el Señor hoy también nos está llamando a este ministerio, a este servicio, a ser intercesores de Él, a orar por los demás. Y antes de esto, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para que la palabra caiga, ¿verdad?, en nuestros corazones y en nuestras vidas de la manera correcta y que funcione. No solamente dice la Biblia ser oidores, sino hacedores. La oración de intercesión lleva este sello, ser hacedores de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, por tu presencia, gracias damos, Señor, por tu palabra, que es más hermosa, Señor, que cualquier tesoro aquí en esta tierra. Tu palabra nos transforma, nos cambia, nos vivifica, nos enseña, Señor, y nos lleva al cumplimiento de tu propósito como iglesia, pero también como hijos tuyos. Hoy damos gracias, Señor, por lo que vamos a aprender, que sea tu Espíritu Santo hablando, que seas tú, Señor, ministrando cada corazón y cada mente, Señor. Alumbra con tu luz nuestras mentes, nuestros corazones, y que esta semilla tan preciosa caiga en una tierra tan fértil, tan buena, que el fruto que nazca de ella sea para glorificar tu poderoso nombre y para edificar tu iglesia. Así es que, Señor, prepáranos para recibir tu palabra. En el precioso nombre de Cristo, amén. Amén, hermanos. Pues vamos a Ezequiel 22:30. Acompáñame bien la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Un verso difícil, ¿verdad?, como cristianos escucharlo, de las palabras de Dios a través de la vida del profeta Ezequiel. Y vamos a darle lectura. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice así la palabra de Dios. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Esto lo dice el Señor. Este yo está hablando de Él, ¿verdad? Dice que Él ha buscado entre todo el pueblo alguien que se levantara y dijera: Señor, perdónanos de tanta maldad que hemos cometido, perdónanos de tanta ofensa que hemos cometido ante ti, queremos arrepentirnos, ten misericordia de nosotros. Pero fíjense cómo dice el Señor: y saque la cara por el pueblo y se ponga, ¿verdad?, en la brecha para que yo no lo destruya. Esta escena la hemos visto en el pasado, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Y el Señor
declara, y no lo he hallado. Y yo creo que si esta palabra esta palabra confrontativa con el pueblo de Israel se escribe en la Biblia, no solamente fue para ese tiempo, sino también es para este, ¿verdad? Y tenemos que nosotros entender lo que está pidiendo el Señor. Él está buscando personas que se pongan entre el pueblo y Él. Y esa es la oración de intercesión, de eso es de lo que vamos a hablar. Muchas veces se ora, ¿verdad? Y en muchas iglesias y muchos creyentes la oración es como lo veíamos en la oración de petición: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, guárdame, Señor, guíame, Señor, enséñame, Señor. Y las oraciones son demasiado personal, solamente para nosotros y nosotros y nosotros y nosotros. Y la iglesia solo está buscando el beneficio de Dios, la bendición de Dios, el que lo cuide, ¿verdad? El que cuando salga de su casa el ángel de Jehová campe alrededor de él y lo defienda de todo mal. Pero se ha perdido esta parte de la oración, se ha perdido este ingrediente tan importante, ¿verdad? El que ora, el que simplemente está pidiendo para él, podemos decir que es un bebé espiritual, todavía está en la inmadurez espiritual. Pero una vida madura, una vida espiritual madura, tiene el fruto, ¿verdad? De dejar de solo mirar lo que necesito para mirar las necesidades de la otra persona. Para comenzar su oración pidiendo no por él, sino por la necesidad del hermano, de la hermana, de la familia, de la iglesia, del país, de la ciudad, del mundo entero, hermanos. Y cuando hablamos acerca de oración de intercesión, creo que tenemos muchas personas por qué interceder. Y me parece que podemos hacer nuestras necesidades a un lado, ¿verdad? Porque hay tanto por qué orar y tantas personas por qué orar y por qué llevar sus cargas. A nuestro alrededor debe de haber mucha gente, ¿verdad?, que conocemos, que necesita este tipo de oración. ¿Qué es lo que está hablando Ezequiel en el capítulo 22? Dice que que el Señor buscó, ¿verdad?, hombre. Eso está en la versión Reina Valera, que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de Dios. La oración de intercesión es ponerse entre la necesidad del ser humano y la misericordia divina. Esa es la oración de intercesión. No es orar por el vecino solamente, sino es ponerme, ¿verdad?, entre su necesidad como persona, pero también pedir la misericordia de Dios. Así es que el intercesor lo primero que tiene que hacer es escudriñar su vida, ¿verdad? Yo no puedo acercarme a pedir por el otro cuando a lo mejor yo estoy en pecado o estoy haciendo cosas que no se deben hacer, o hablando palabras que no se deben de decir y después quiero orar por los demás. Creo que lo primero que tiene que hacer la persona que quiere ponerse, como dice la Biblia, que haga vallado y que se ponga en la brecha, es mirar su relación con Dios. Ya cuando yo estoy a cuenta con el Señor, ¿verdad?, ya cuando yo estoy en el lugar correcto, entonces comienzo y digo: Señor, quiero orar por esta necesidad que tiene esta persona, porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé que tú eres santo, porque yo sé que tú eres fiel, porque tu palabra ha dicho, y comenzamos a hacer la oración de intercesión. Esa es la oración de intercesión, no solamente orar por los demás, porque a veces ese significado se tiene. Los intercesores oran por los demás. La oración de intercesión, vamos a orar por los demás. No, es ponerme delante de la necesidad de mi hermano para pedir misericordia de Dios. Eso nos lleva a otro nivel, ¿verdad? En la oración podemos decir: wow, Señor, qué hermoso. Y Dios buscaba en este tiempo en el pueblo de Israel gente que hiciera eso. ¿Y sabes qué? No halló a nadie. No halló a nadie, porque a nadie le interesaba el prójimo. A nadie le interesaba lo que estaba sufriendo el necesitado. A nadie le interesaba voltear a ver al desvalido, a las viudas, a los huérfanos que tanto se toca en el Antiguo Testamento. Al pueblo no le interesaba, al pueblo le interesaba llenar sus vientres, ¿verdad? Estar bien ellos. Le interesaba hacer sus negocios, le interesaba ellos tener, acumular y estar cada día mejor de lo que ya estaban. El pueblo estaba en esta condición y Ezequiel es lo que escribe. Le escribe a este pueblo que no tenía ningún interés por las necesidades y muchísimo menos, ¿verdad?, pedir la misericordia de Dios. Y es triste este versículo, es triste, es duro,
Pero por eso te digo, ¿no será que Dios esté haciendo un llamado al día de este día y le esté sacudiendo a su iglesia? No solamente pienses en ti, mira, voltea a ver a tu alrededor. Necesito gente, quiero gente que se ponga en la brecha y que haga vallado delante de mí. Un cristiano maduro, un cristiano que ha entendido esta parte en su vida, no solamente va a orar por sus necesidades, sino va a llorar. Escucha lo que te estoy diciendo, no solo va a orar por lo que necesita, sino va a llorar por las necesidades de su prójimo. Va a llorar, se va a derramar en su corazón. Hay en las bienaventuranzas, ¿verdad? Hay una bienaventuranza bien bonita. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Porque ese consuelo, hermanos, ese consuelo, y no solamente llorar por lo propio, cuando lloras porque ves a alguien sufriendo, cuando lloras porque ves una nación que está dominada por el enemigo y que hay tanta pecado y que tú sabes que esa nación, que ese lugar, que esa familia, que esa ciudad necesita libertad espiritual y te duele tu corazón y lloras por ella y clamas por esa familia y clamas, ¿y sabes qué? Esa palabra cuando dice bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque ellos alcanzarán consuelo, recibirán consuelo, es porque tienes tú la esperanza de que Cristo va a hacer algo, que Cristo va a obrar, que Cristo va a liberar y que Cristo va a traer salvación. Pero bueno, ese es el cristiano maduro. El cristiano maduro tiene ese fruto de interceder por los demás. ¿Qué es esta oración de intercesión? Vamos un poquito más a profundidad a hablar acerca de esta oración de intercesión. La palabra significa orar en favor de otra persona, pero ya vimos que es ponerse delante de la persona, delante de sus problemas o de su situación difícil y pedir misericordia divina. Así es que en la oración de intercesión nosotros presentamos a otros delante de Dios. Nuestra oración se va a centrar en presentar a otros delante de Dios, en clamar por sus necesidades. Tú conoces las necesidades de las personas que a lo mejor están más cercanas a ti, te las han platicado, te han contado, los has visto que están padeciendo alguna situación. Ahí es el clamor por esas necesidades, rogar por su restauración, porque los vemos, ¿verdad?, que están mal, vemos que está su corazón roto, quebrado, que necesitan el amor de Dios. Bueno, vamos a rogar por su restauración, pedir por la salvación, la gente que no quiere saber de Dios, que no escucha el mensaje de salvación, que se está negando, no importa, seguir orando por la salvación y luchar espiritualmente por ellos. ¿Cuántos como padres no hemos luchado por la salvación, por la espiritualidad de nuestros hijos, verdad? Tenemos a Job, que ofrecía holocaustos por todos sus hijos cada vez que ellos hacían una fiesta, cada vez que ellos se juntaban, y Job iba y ofrecía holocaustos, y Job decía: voy delante de Dios a pedir misericordia por mis hijos, no sea que ellos hayan ofendido al Señor. Y antes de que otra cosa suceda, como padre se ponía en la brecha por sus hijos y decía: a lo mejor ellos no lo van a hacer o ni lo entienden o se les va a olvidar, pero yo como intercesor me pongo para pedir misericordia divina por mi familia. Fíjate qué hermoso, esa es la posición del intercesor, esa es la oración de intercesión. Y en Nehemías, si me quieres acompañar en el libro de Nehemías, encontramos, ¿verdad?, a un intercesor por naturaleza. Nehemías 1, vamos al libro de Nehemías, ahí en el capítulo 1, y vamos a encontrar algunas palabras que Nehemías hizo en su oración cuando él se entera de que la ciudad había sido destruida, de que había sido quemada sus puertas y que eso estaba en ruinas. Recuerda que Nehemías no nació cuando fue el exilio. Nehemías nació ya en el exilio, en Babilonia, y después él sirvió al rey de Asiria, ¿verdad?, al rey sirio que había derrotado Babilonia, y entonces habían tomado el imperio y se habían quedado con todos los expatriados de Israel, del pueblo de Judá, y los habían llevado a este lugar. Nehemías ya nació ahí. Nehemías ni siquiera, me imagino, conocía Jerusalén,
porque cuando él nació Jerusalén pues ya casi no existía, ¿verdad? Ya había sido casi destruida. Pero fíjate el corazón de Nehemías, fíjate el corazón de intercesión que él tenía. En el versículo 4, cuando él se entera y escucha lo que su hermano viene y le dice, el versículo 4 nos habla así: al escuchar esto me senté a llorar. Acuérdate que el intercesor se duele, ¿verdad? Por los demás. Hice duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo. Y luego vamos al versículo 7, dice la palabra de Dios: te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Pero aquí nota algo: te hemos ofendido. Yo creo que Nehemías ni siquiera, o sea, ¿cómo Nehemías había ofendido a Dios para participar, para ser partícipe de esa forma que se lo llevan, ¿verdad?, los babilonios? Él todavía no nacía, pero él toma la culpa. Él dice: te hemos ofendido, nos hemos corrompido. No creo que Nehemías hubiera sido una persona corrupta, ¿verdad?, y desobediente, porque en cuanto escuchó que su ciudad había sido destruida, lloró por esa ciudad. Entonces, pero él se pone en la brecha, él se identifica como sus hermanos pecadores, como las generaciones pasadas que no habían obedecido, los reyes, ¿verdad?, que en vez de seguir a Dios cuando tenían establecido el reino de Israel y el reino de Judá, los descendientes de David, en vez de que obedecieran, desobedecieron, adoraron dioses paganos. Y tú conoces esa historia. Nehemías no tuvo nada que ver, pero él se puso en la brecha. La oración de intercesión es esto. A lo mejor tú estás bien delante de Dios, ¿verdad?, y tratas, pero en cuanto tú empiezas a hacer oración de intercesión, tomas ese lugar y te dueles y te pones delante de Dios y declaras las cosas que tal vez la persona no ha querido ni siquiera reconocer. Vamos en el versículo 11, Nehemías 11, dice así: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Pero ¿para qué quería este favor? Porque él tenía que cumplir un propósito, que era pedir la restauración de la ciudad. ¿En qué le convenía a Nehemías? ¿Qué iba a sacar de provecho? Nada. Él solamente iba a reconstruir la ciudad y el templo de Dios. Él lo hacía por su pueblo. Entonces, hermanos, la oración de intercesión es luchar espiritualmente por las personas. Es decirle: Señor, ayúdalo, fortalécelo, ¿verdad? Trae convicción a su vida, no solamente lo personal, sino hablar de una manera que toque también a mi prójimo, como dice la palabra de Dios. La intercesión tiene que ser algo donde amemos tanto a esa persona, donde nos duela tanto la situación que está viviendo esa persona, que decidamos llevarlo delante de Dios. A Nehemías le dolió su corazón saber las noticias del pueblo de Israel y lloró, dice la palabra, hizo ayuno y oró. Tomó la decisión correcta. Antes de correr al rey, antes de ir a sacar dinero del banco, antes de correr con sus amistades, ¿verdad?, antes de decir: yo no tengo nada que ver, yo no hice nada, yo aquí en el palacio, porque acuérdate que Nehemías era el copero del rey y vivía en el palacio y le servía al rey. Antes de decir: yo estoy muy bien aquí, ustedes solucionenlo, los que viven allá, los que quieran regresar, pues ya su problema, no es el mío. Antes de esas cosas, Nehemías lloró, oró y ayunó. Y entonces le dolió su corazón. Él amaba tanto a su pueblo, pero amaba más a Dios, que sabía que el lugar correcto donde él tenía que ir era a la presencia de Dios. La oración de intercesión es eso es la oración de intercesión. Tenemos un ejemplo también como Moisés en el desierto, ¿verdad? El pueblo rebelde, el pueblo que no obedecía, el pueblo que se arrepentía pero que después murmuraba. Y tenemos a Moisés orando, intercediendo más de una vez. Y te voy a decir algo. Aarón vio este corazón de pastor de Moisés con el pueblo, que siempre estaba: Señor, no los destruyas, Señor, no los destruyas, ¿verdad? Que después Aarón intercede también por el pueblo y se vuelve un intercesor. Aarón aprendió de su hermano,
Así es que no se te olvide esto. Si alguien te ve y tú eres fiel y tú estás orando por los demás, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber alguien que te va a seguir, va a haber alguien que va a aprender de eso. Pero bueno, está Moisés orando, ¿verdad? Y siempre intercediendo. Acuérdate que en las iglesias se puede dar, ¿verdad? La crítica, el hablar, el murmurar, el solo ver lo malo, las deficiencias, las carencias. Y lo sabemos, hermanos, no somos perfectos, ¿verdad? Pero esas personas que hablan mucho, que critican mucho, te voy a decir algo, oran poco. Y eso también es un fruto de un cristiano infantil, de un cristiano débil. Nosotros como intercesores tenemos que cambiar esas palabras de crítica, esas palabras de juzgar por lágrimas de oración, por petición, por decir, Señor, esta necesidad, estoy viendo esta necesidad en la iglesia, estoy viendo esta necesidad en mi familia. Yo, en vez de criticar, en vez de poner el dedo, en vez de juzgar, mejor voy a orar por esa deficiencia, por esa necesidad, y lo voy a poner en tus manos, ¿verdad? Es muy fácil, hermanos, señalar el pecado. Es muy fácil, es sencillo abrir la boca para decir, pero mira, pero cómo vive, pero cómo habla. Pero una madurez espiritual se va a ver cuando, en vez de señalar el pecado, ya vimos que la persona a lo mejor tiene estas fallas. Pues entonces yo doblo mis rodillas y oro para que Dios ministre, quite, perdone esas fallas en mi hermano, en mi hermana, en mi familiar. Esa es la oración de intercesión. Esa es la oración de intercesión. Usar las palabras que van a criticar para mejor usarlas como Nehemías. Lloró, oró, ayunó y presentó el problema delante de Dios. ¿Y qué creen que sucedió? Hermanos, conocemos la historia de Nehemías. Fue un éxito. El rey le dijo, adelante, haz lo que necesites, te voy a dar hasta cosas y cartas. Y bueno, tú lo conoces, tú sabes lo que hace una oración de intercesión cuando la mano de Dios está a favor del que está orando, del que se pone en la brecha, ¿verdad? Del que hace vallado y se intercede por sus familiares, por sus hermanos y pide la misericordia divina. Tú lo sabes, tú sabes lo que sucede. Así es que desde ahora en adelante vemos la falla y antes de decir algo doblamos rodillas y oramos por esa persona. Y no juzgamos y no señalamos y no criticamos, mejor oramos y lloramos y ayunamos por esa persona y por esa falla. Y que Dios obre en los corazones. Dios no nos va a dejar sin respaldo, hermanos. El intercesor se pone en la brecha. ¿Qué es ponerse en la brecha? En la antigüedad, acuérdate que había ciudades amuralladas. Bueno, el tiempo, los enemigos, las guerras, las batallas procuraban hacer hoyos en esas murallas, porque esas murallas protegían de la entrada, ¿verdad?, de los enemigos. Y tenían el control de una sola puerta y el ejército, la gente que se dedicaba a cuidar el reinado, al rey y todo eso, estaban en la puerta principal, siempre viendo quién entraba y quién salía. Bueno, los enemigos hacían hoyos en las paredes para poder accesar por ahí. Esas eran las brechas, esas son las brechas. ¿Y qué pasaba cuando el rey se daba cuenta que su ciudad tenía, en sus murallas tenía brechas? Bueno, mandaba al ejército, ¿verdad? Y les decía, hay una brecha en el muro oeste, vayan y cúbranla. Entonces el ejército, parte del ejército, se asentaban ahí hombres armados para que mientras se arreglaba el muro, mientras veían que se hacía, estuvieran ellos para defender. Eso es ponerse en la brecha. Eso es la oración de intercesión, cuando dice Ezequiel, y busqué a alguien que estuviera en la brecha. La brecha es ponernos entre el peligro y las personas. Tú sabes qué puede pasar en una batalla, ¿verdad? Cuando estas personas decían, nosotros vamos a cuidar, podía llegar el enemigo y matarlos, ¿verdad? Bueno, es lo que iba a intentar hacer, matarlos, quitarlos para ellos poder tener acceso. El enemigo va a ir siempre primero contra los que están en la brecha. Y eso como intercesor lo tienes que saber y lo tengo que saber. ¿Va a haber ataques, va a haber dificultades? Claro que sí. El enemigo no va a estar contento con gente que esté orando para que las almas le sean arrebatadas y se lleven al conocimiento de Cristo. ¿Dónde crees? ¿Cómo crees? Claro que Dios Satanás va a mandar enfermedad, dificultades, problemas, carencias, crítica, que te señalen, que no te quieran, claro que va a pasar, que te desanimes, que tengas temor, que tu fe flaquee. Hablaba el pastor que nos cansamos. Ese cansancio también tenemos que ver si es un cansancio espiritual, pero también si es un cansancio que viene de parte del enemigo.
si hemos descuidado a lo mejor áreas y estamos cansados. No sé, no sería raro, ¿verdad? Que alguien que ha estado orando, que está pidiendo por su familia, de repente comience la palabra y, ¿no? O diga, ay, o ¿qué crees? El día de culto algo resultó, siempre algo resulta para que yo no vaya a escuchar la palabra. ¿No crees que esas son las brechas que el enemigo está atacando para que tú no te fortalezcas y al contrario tu fe decaiga y al contrario mengues y digas, no funciona, me va peor? Yo estoy orando por el vecino y mira cómo me está yendo a mí. Pues es el enemigo atacando las brechas donde tú decidiste pararte para que tu familia, tu amigo, tu hermano, la iglesia pueda salir y pueda ser fortalecida en el Señor. Hermanos, pero el intercesor ese es su lugar, la brecha. Así es que queremos orar por los demás, pongámonos en ese lugar, coloquémonos entre el peligro y la persona para cubrirlo, para pedir esa misericordia divina sobre sus vidas. El enemigo no va a soltar a las personas, va a ser difícil y la guerra va a ser real, pero más poderoso es el que está con nosotros, ¿verdad? Sabemos que la victoria se llama Jesús. No es que en Jesús tenemos la victoria, no. Jesús es la victoria. Su sacrificio es nuestra victoria y entonces nosotros vamos a tener esa esperanza, en el Señor. A lo mejor nadie va a ver la oración que estás haciendo, la intercesión que estás haciendo, las lágrimas que estás derramando por la situación que estás orando, por la persona, ¿verdad? Que por la que estás orando. Pero te voy a decir algo. Muchas batallas no se ganan discutiendo ni se ganan peleando cuerpo a cuerpo. Las batallas espirituales se van a ganar con las rodillas dobladas, ¿verdad? Con las horas de oración, con las lágrimas derramadas y el Señor va a decir, es mi hijo y claro que voy a dar respuesta. Acuérdate cuando Daniel oró, acuérdate cuando Daniel se puso en ayuno y entonces dice que la batalla en el cielo se puso fuerte, pero fue vencido el príncipe de Persia. Así es que hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor. Dios está con nosotros. ¿Por quién tenemos que interceder? Tiene un propósito la oración de intercesión, tiene un propósito y hay personas por las que tenemos que interceder. Son 5 cosas por las que nosotros tenemos que interceder y lo primero es por nuestra familia. Orar por nuestra familia, interceder por nuestra familia. ¿Quiénes pueden ser? Esposo, esposa, hijos, hermanos, padres, los que no conocen, ¿verdad?, de la palabra de Dios y también por los que conocen, tal vez están pasando una prueba y nosotros nos estamos dando cuenta y es a donde tenemos que interceder. Muchas veces ya con el conocimiento de la palabra los corregimos y les decimos, estás viviendo mal, mira lo que estás haciendo, eso no le agrada a Dios, pero a veces eso se queda solamente en corrección. Pero no hay oración. ¿Cuántas veces el padre le dice al hijo, cambia, deja de ser como eres, mira, estás en pecado, mira, eso no le agrada a Dios, mira la vida que llevas? Sí, pero si ese tiempo que le estás diciendo y que estás señalando los errores que tiene, mejor lo pasaras orando por su vida. Claro, yo no digo que no le digas, tenemos que hablar la palabra y tenemos que enseñar en nuestra casa lo que es correcto, lo que es santo y lo que es impuro delante de Dios, eso no lo tenemos que dejar de hacer, pero si queremos que un hijo, que un esposo, que un hermano, que un padre cambie su manera de ser y cambie su manera de vivir y se acerque a Cristo, yo creo que tengo que pasar más tiempo, ¿verdad?, en oración por su vida que señalando en lo que está mal, porque por eso a veces la gente no se acerca, porque lo concibe solo como una crítica, como juzgar sus vidas, pero qué tal si en oración entramos y decimos, Espíritu Santo, toca su corazón, Espíritu Santo, habla su entendimiento, que cuando yo le diga algo de tu palabra, caiga en una buena tierra. Y de verdad, hermanos, Dios respalda. El Señor a mí me ha sorprendido con oraciones que yo he dicho, Señor, yo no lo voy a solucionar con palabras, yo no voy a llegar con la Biblia y decir, a ver, esto es lo que Dios quiere. ¿Sabes quién va a llegar, Señor? Tú
Tú primero vas a preparar la tierra, tú primero vas a hablar a su corazón y tú vas a usar cualquier medio, yo no sé cuál, sea una predicación, sea una alabanza, sea mi boca, sea la boca de mi esposo, sea un amigo, sea una circunstancia, para que mis hijos entiendan que tú eres su Señor. Y ha sucedido, hermanos, ha sucedido. De repente me sorprenden y me dicen cosas de las cuales yo ya había estado orando y digo, Señor, eres tú, es tu Espíritu Santo. Yo sé que a ti también te ha pasado. La oración de intercesión por la familia es poderosa. No solo corrijas y critiques, ora, arrodíllate por tu familia, arrodíllate por tus hijos. Muchas veces la autoridad en el hogar no se puede ejercer porque no comienza en la oración. La autoridad en el hogar comienza en la oración por los hijos, por el esposo, por la esposa, por los hermanos, por los inconversos. ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas? Va a ser el resultado que vas a ver en las vidas de tu familia. Es que no quieren escuchar. ¿Cuánto tiempo llevas orando por ellos? Es que no me hacen caso. ¿Cuántas horas pasas llorando, poniéndote en la brecha por sus almas? Vas a ver resultados. Yo sé que vamos a ver resultados, hermanos, de aquellos que están luchando, pasando situaciones espirituales y que no se han acercado al Señor. ¿Por quién tenemos que orar también? Por los inconversos, la gente que no conoce. Segunda de Corintios 3:14. Y esto está bien bonito porque, ay, hermanos, tenemos que orar por lo que Cristo amó. Tenemos que amar lo que Cristo amó con su vida y la dio por el rescate de la humanidad, los inconversos, la gente que no conoce del Señor. Segunda de Corintios 3:14. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hay un velo en la gente que no quiere recibir a Cristo, un velo de tinieblas que no deja que se vea la gracia, ¿verdad? Pero versículo 16, bueno, la última parte del versículo 15 dice, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay que orar por los inconversos para que este velo sea quitado y haya libertad en sus vidas y puedan entregarse a Cristo. Muchas veces oramos para que se conviertan, sí, hermanos, y está bien, ¿verdad? Queremos que la gente cambie, queremos que la gente reciba de Cristo, pero se nos olvida orar para que este velo sea quitado, se rompa, se deshaga y venga la libertad del Espíritu Santo y la libertad de Cristo. Entonces aquí aprendemos algo. No va a ser por nuestras palabras, hermanos. No va a ser porque estemos insistiendo. No va a ser porque les llevemos el panfleto. No va a ser por nosotros. Va a ser por la obra del Espíritu Santo que la gente se va a convertir. Entonces mi principal trabajo va a ser orar. Y cuando Dios ponga el momento de esa cita divina para que yo llegue con mi Biblia y les hable, la tierra va a estar preparada y van a recibir a Cristo. Esa es la oración de intercesión por los inconversos. Hay que orar, hay que interceder, hay que clamar por la iglesia y sus líderes. Es la tercera personas, ¿verdad?, que por las que tenemos que orar, por la iglesia y por los líderes, hermanos. Esa oración nunca la tenemos que perder de vista porque es necesario que estemos orando por nuestros líderes espirituales. Hebreos 13:18 dice así, Pablo, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo, pero le dice a la iglesia, oren por nosotros. Un versículo anterior habla Pablo y dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no trae ningún provecho. Oren por nosotros. Muchas veces, ¿verdad?, sabemos que el pastor, que el líder necesita el respaldo espiritual, pero ¿cuántas veces hemos dicho, no, lo que está haciendo el pastor está mal, lo que el pastor tiene que cambiar, el pastor tiene que mejorar, el líder tiene que ya dejar de hacer lo que está haciendo, eso está mal? Pero ¿cuántas veces decimos, vamos a orar por el pastor,
¿verdad? Vamos a orar por el líder. Tal vez está pasando una situación espiritual, está siendo atacado por el enemigo y por eso está actuando, diciendo esta forma, estas palabras. Vamos a orar como iglesia por él. Por eso decíamos al principio, es fácil criticar, pero un cristiano maduro dice, voy a orar. Ya me di cuenta de la necesidad, ni siquiera la tengo que decir, voy a orar. Y si alguien se quiere unir es porque nos va a unir el Espíritu Santo con el mismo sentir y vamos a decir, vamos a orar por el pastor, vamos a orar por el líder, vamos a orar para que nuestros hermanos estén en paz, porque estamos viendo que necesitan ese respaldo. Ahora, no solamente cuando veamos que necesitan el respaldo, siempre tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Siempre, llévenos en sus oraciones, cúbranos con la sangre de Cristo, ¿verdad? En su mente, hermanos, dice Pablo, oren por nosotros. Y es una petición que hace y que es vigente hasta el día de hoy. Hay que orar por los líderes y por la iglesia, por todos los santos, hermanos. Nuestra oración tiene que enfocarse también la iglesia, Señor. Y no solo mi iglesia local, la iglesia alrededor del mundo. ¿Cuántos ataques no tiene? ¿Cuántas situaciones difíciles no vive la iglesia? No las sabemos todas, pero sabemos, ¿verdad?, que el enemigo quiere hacer caer al creyente. Pues hay que orar por la iglesia, hermanos, con toda petición y ruego, dice la palabra de Dios. Cuando hay intercesión en la iglesia, por los pastores, por las familias, por los inconversos, es una iglesia que se va a fortalecer. Es una iglesia que va a crecer, que va a establecer el reino. ¿Por qué? Cristo es el reino de los cielos. Él vino a la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo ama esto. Y cuando nosotros oramos por lo que Cristo ama, por lo que Cristo dio su vida, entonces el reino de los cielos se establece en donde estemos nosotros. También hay que orar por las autoridades y los gobernantes. A veces no estamos muy de acuerdo, hermanos, ¿verdad? Pero hay que orar por ellos. Dice Primera de Timoteo 2:2. Bueno, voy a leer desde el 1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Fíjate qué importante es que oremos por nuestro gobierno, para poder tener paz, tranquilidad y llevar una vida piadosa. Y yo creo que aquí en México hace mucha falta la oración por los gobernantes. No el cambio, no que suban los sueldos, no que den más vacaciones a los niños, no que bajen los precios de la canasta básica, la oración por los gobernantes, porque nosotros necesitamos vivir una vida piadosa, una vida tranquila y una vida digna. De eso está hablando Pablo a Timoteo. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. De eso está hablando la palabra de Dios. Orar por los gobernantes, no solamente hablar de lo que no hacen bien, sino orar para que Dios traiga a través de ellos justicia, paz y sabiduría. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Estemos de acuerdo o no con el partido que está en el gobierno, tenemos que orar para que Dios traiga a través de ellos, lo voy a volver a repetir, justicia, paz y sabiduría, para que podamos vivir tranquilos. Entonces, por eso el cristiano debe ser un poco antipolítico cuando haga sus oraciones, ¿verdad? No tenemos preferencias, ok, somos libres, ¿verdad? Pero cuando estemos en oración, oremos por esto, por nuestras autoridades, por estas 4 cosas, bueno, personas, ¿verdad? O instituciones son las que nosotros tenemos que estar orando. Nuestra oración de intercesión se tiene que centrar en esto. Y también tenemos que saber, hermanos, que la oración, cuando nosotros hacemos una oración de intercesión, nos va a exigir compasión. Es uno de los ingredientes principales, la compasión que viene a través del amor. ¿Dónde vemos este gran ejemplo? Está Jesús en la cruz del Calvario y cuando le están insultando, burlándose, Cristo está dando su sangre por el perdón de pecados y la gente se burlaba, lo ofendía, no sé qué tanto le decían, y Cristo en la cruz le dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahí está una oración de intercesión. Yo creo que es una oración de cumbre, donde podemos nosotros aprender tanto cuando se ora por las demás personas. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Y Cristo poniéndose delante de Dios, clamando misericordia, porque está tomando el lugar de los que sí merecíamos estar en esa cruz, de los que sí merecíamos por nuestro pecado
pagar el precio. Ahí está el intercesor por excelencia. Pero también cuando estuvo en la tierra, después de que Jesús predicó, sanó, oró, liberó, todo lo que sabemos que Cristo hizo a la luz de los evangelios, un día llega Jesús antes de entrar a Jerusalén, antes de la entrada triunfal, y mira Jerusalén y llora, porque Cristo amaba a su ciudad, amaba a sus hermanos. Y él sabía que no habían entendido, después de 3 años de milagros y de prodigios, de alimentación a 5,000 personas con un puñadito de comida, no entendieron. Y él lloró por ellos. El intercesor siente esta clase de compasión. Tal vez la gente no va a entender, no va a querer ni siquiera que ores por ellos, ni siquiera te lo van a pedir, pero tú tienes que tener ese corazón de amar lo que Cristo ama, a la familia, ¿verdad?, a los inconversos, a la iglesia y a las autoridades, o sea, al prójimo, a las personas, a los seres humanos. Recuerda que Cristo no vino para que el mundo se perdiera, sino para que todos fueran salvos. Entonces, ese amor debe de estar en nuestro corazón. Pablo también dijo que él sentía gran dolor por sus hermanos. No entendían la revelación, no entendían la gracia, seguían en su religiosidad. La religiosidad va a hacer que no veamos la misericordia de Dios, que no veamos la necesidad de nuestro hermano, porque solo nos vamos a preocupar por lo propio. Pablo le dolió que sus hermanos siguieran siendo religiosos y que no vieran lo que Cristo veía y lo que la gracia les estaba ofreciendo, que era la salvación a través de la sangre de Jesús. El intercesor va a sentir carga espiritual, una carga espiritual que no lo va a dejar ni siquiera dormir. Si tú no has sentido carga espiritual por los demás, pídele a Dios que ponga esto en tu corazón. Señor, hazme sentir carga por la hermana, por el hermano, por mis hijos, por mi esposo, por el vecino, por el estudio que se está dando en mi casa, por la iglesia, por el mundo. Señor, hazme sentir carga por eso. No que sientas carga por tus negocios o por tu economía o por tu salud. Eso Dios lo tiene en control, eso Dios ya lo tiene en control. Carga por el prójimo, por la necesidad, por el dolor ajeno. El intercesor llega a este punto, ¿verdad? Llega a esta necesidad de estar orando constantemente por los demás, por ver como Cristo y también por sentir como sintió Pablo por sus hermanos. Cuando el amor de Dios va llenando nuestros corazones, entonces la crítica va a disminuir y la oración va a aumentar. Escucha esto: cuando el amor de Dios llena mi corazón, entonces la crítica disminuye y la oración aumenta. La oración, ¿por quién? Por los demás. ¿Qué puede pasar si no tenemos una vida de intercesión? Hay un peligro. ¿Hay peligro si no oramos por los demás? Sí, hermanos. Así como hay peligro si no adoramos al Padre, así como hay peligro si solamente hacemos oraciones de petición y solamente pensamos en nosotros o no pedimos correctamente, si no tenemos una vida de intercesión, entonces corremos el peligro de enfriarnos en el amor, porque no vamos a ver la necesidad ajena, vamos a ver solo la propia. Yo ya no voy a amar a los demás, solo me voy a amar a mí. Se va a endurecer mi corazón, porque no me voy a compadecer, porque no va a haber ese corazón que se inclina hacia los que sufren, hacia los que están padeciendo, hacia los que están llorando. Dice la palabra de Dios que lloremos con los que lloran, pero nos alegremos con los que estén alegres. O sea, que tengamos un corazón compasivo, un corazón que se enternezca por los demás, hermanos. Pero si no intercedemos, ¿qué nos va a preocupar? Si tenemos necesidad, pediremos por nosotros, y cuando estamos bien, pues vamos a ser bien felices, ¿verdad? Y lo demás no me va a interesar, no me va a importar, porque yo estoy bien. Los demás que sufran, yo estoy bien, porque Dios a mí me bendice. Qué triste posición, porque Jesús jamás se presentó así. Jesús se compadecía. Aunque ni le pidiera a la gente que fuera sana, esa mujer que toca su manto, que se atreve, Jesús humanamente pregunta: ¿quién me tocó? Él sabía, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo, Él conoce todo, y Él está desde antes de la fundación del mundo existiendo. Él es nuestro Dios. Cristo también es omnipotente, es nuestro Dios omnipotente. Pero cuando la mujer llega y lo toca, la sana. Fíjense el amor, la compasión, el grado de intercesión que Cristo tenía por los necesitados. Aún con un toque, la mujer recibe su milagro. Debemos
de ser como Cristo cada vez más y más. Pero si no intercedemos, pues nuestro corazón se va a endurecer, se va a perder la pasión por los perdidos. Cuando veamos, fíjense, yo he escuchado gente que ve que a alguien le está yendo mal, alguien que a lo mejor no se ha acercado a Dios o lo conoce solamente y algo le pasa. ¿Cuántas veces no se dice, se lo merece, qué bueno que le pasó? A ver si entiende. El orgullo, corazón de piedra, ¿verdad? Corazón entenebrecido, el corazón que solamente piensa en uno mismo, cuando Cristo dijo, yo voy por él también, yo voy por él también. ¿Cómo que se lo merece? No, yo me pongo en la brecha y yo recibo el castigo y que él reciba la gracia. Hermanos, esa debe de ser nuestra manera de ver, pero si no hay intercesión, eso se va perdiendo en nuestras vidas y podemos llegar a este punto, ¿verdad? ¿Qué va a revelar la falta de intercesión? Pues una vida centrada en uno mismo. Dice Santiago, ¿verdad?, que la fe que no tiene obras. Ve al necesitado, al menesteroso, al que está pasando frío, al que tiene hambre y le dice, ay, que te vaya bien, come, tápate, que Dios te bendiga. Y dice Santiago, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En vez de que le diga, toma mi capa, a ver, toma, juntémonos, vamos a alimentarlo, vamos a cubrir sus necesidades. Esa es la fe que obra. Pero ¿cuánta gente no vive así? Ay, que Dios te bendiga, y está viendo y tiene la posibilidad de ayudar a la persona y que dice, que Dios te bendiga, con permiso, yo tengo más necesidades que tú. No te ayudo porque yo padezco más que tú. Y no es cierto, es una fe centrada, es una visión centrada solamente en la persona. Ese es un fruto de un cristiano bien inmaduro. Bien inmaduro, yo creo que hasta necesita la salvación otra vez, ¿no? Reconciliarse con el Padre. Eso es lo que sucede si no tenemos intercesión. Ahora, si hasta el día de hoy no lo hemos hecho, hoy es el día para ser cambiados y transformados. ¿Cómo podemos iniciar a ser intercesores? ¿Cómo podemos iniciar para tener una oración de intercesión constante en nuestras vidas? Yo digo de todos los días. Son dos cosas bien prácticas, hermanos. Dos cosas que no tenemos que aprender teología para volvernos intercesores, para ponernos en la brecha, para ponernos en el lugar de peligro de los demás. Lo primero, hacer una lista de personas. ¿Por quién vas a estar orando? ¿Quién necesita tu oración? ¿Quién necesita que estés clamando al Padre por misericordia porque está pasando alguna situación difícil? Haz una lista, escríbela y todos los días ora por ella. Esa es la segunda cosa que tenemos que hacer. Orar diariamente por esa lista. Orar diariamente por esa persona, poner las manos en el nombre y decir, Señor, no solamente bendícelos, guárdalos, Señor, que entiendan. No, hermanos, tenemos que ir un paso más allá. Acuérdate que el intercesor se pone entre el enemigo y la persona. Así es que, ¿qué le dirías al enemigo? Esas personas que estaban en las brechas, que en las aberturas de los muros, ¿tú crees que le diría, váyanse, no nos hagan daño? Aquí tengo mi espada, si te acercas, te pego. No, ¿qué le diría? Imagínate la posición de esas personas defendiendo su ciudad, su casa, su rey, su vida. Estaban con todo, ¿no? Con todo y donde te acerques, y donde te acerques. Una actitud de guerrero la vemos en David. ¿Cómo le habla a Goliat? Sí, tú eres un gigante, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te digo algo, el día de hoy, las aves van a comer tu cuerpo, porque yo te voy a matar. Hermanos, es impresionante las palabras de David. Cuando estamos en intercesión, tenemos que ser específicos. Señor, rompe las cadenas del pecado en el que está viviendo. Señor, trae arrepentimiento a este corazón, quita el velo de tinieblas en el nombre de Jesús, trae luz a su vida, cosas específicas. Fortalece la fe débil de esta persona. Estoy viendo que en mi iglesia falta fe. Fortalece nuestra fe, Señor, todos los estorbos, y comienzas a orar, comienzas a hacer guerra espiritual. El intercesor guerrea por los demás. Señor, protege su mente, protege su espíritu, protege su alma. Señor, guárdalo de todo mal, quita toda tentación. Padre, abre puertas para la persona en esta situación que él está pidiendo, que está batallando. Ábrele puertas en su economía. Señor, dale la oportunidad correcta. Haz tu voluntad. El intercesor guerrea, no juega.
Ay, bendícelos, Señor, ay, guárdalos. Ay. El intercesor toma la Biblia y comienza a orar conforme a la palabra y a declarar las promesas. Las promesas. ¿Has orado pidiendo como Jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos? ¿Has hecho esa oración? Señor, en mi casa hay pecado, yo no me voy a convertir a ellos, ellos se van a convertir a mí, porque van a creer un día, porque un día sus rodillas se van a doblar y van a confesar que tú eres el Salvador de sus almas, para gloria de Dios Padre, porque la palabra de Dios dice que la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Oraciones de poder, oraciones específicas, oraciones de la palabra, no lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, no lo fácil, sino la guerra espiritual, hermanos. El intercesor, esa es la brecha, ese es estar clamando la misericordia de Dios por nuestros hermanos. La intercesión que persevera, siembra con lágrimas, pero un día se convierten en cosecha. Y un día veremos la gloria de Dios, un día veremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en nuestra familia, con los inconversos, en nuestra iglesia y en nuestro país, en el mundo entero, hermanos. Un día lo veremos. Una de las señales antes de que Cristo venga es que el evangelio va a ser anunciado sobre toda la tierra y toda la gente va a conocer de Cristo. Y sabes que, hermano, ese es tu trabajo y ese es mi trabajo. Para que Cristo venga, eso tiene que suceder. Y mucha gente se va a convertir, mucha gente. Parece imposible, pero sí va a ser posible. Esa es la esperanza en la que nosotros estamos parados. Tenemos, hermanos, que cambiar nuestra forma de orar. Y yo creo que cuando lleguemos al servicio, la media hora que tenemos de oración tiene que ser de intercesión. Y lejos de pedir, ¿verdad? Y lejos de decir, ay, Señor, vengo molido del trabajo, ayúdame, Señor. Ay, mira, porque sí lo hacemos, sí lo hacemos. Creo que la oración en esta iglesia se tiene que volver de intercesión. Por las almas, por aquellos que han dejado de venir, por aquellos que están en el grupo, ¿verdad? Y que ya no vienen. Cada nombre, hermanos, cada nombre. ¿Qué te parece si hacemos una lista de cada nombre de personas que ya no han venido a la iglesia y oramos por sus vidas y le pedimos al Señor que rompa las cadenas o las ataduras que los están alejando de aprender la palabra de Dios? ¿Qué te parece si cada oración en este culto se vuelve de intercesión? Traes a tu familia en lo espiritual y dices, aquí yo la veo, en el nombre de Jesús, sentada, recibiendo tu palabra, Señor, alabando tu nombre. Aquí yo la veo y lo declaro en el nombre de Jesús y oraré hasta que los vea en lo físico, porque sé que en lo espiritual ya está. Tú vas a orar. ¿Qué te parece? Que nos volvamos intercesores, que dejemos la pasividad de decir, ay, está la oración. Poquito, tengo chance de llegar a la alabanza. Ay, la media hora de oración, no importa, ahorita llegamos. No, hermanos, que digamos, se me está haciendo tarde para la intercesión y yo necesito llegar porque necesito orar por aquellos que tienen situaciones en su vida, no por mí, por mis hermanos, por la misma iglesia, por los planes de la iglesia. No sé qué Dios haya puesto hoy en tu corazón para que levantes oración, pero no solamente hablemos, hermanos, oremos por ellos, no solamente nos preocupemos, oremos por ellos, doblemos rodillas, que nuestras lágrimas se derramen, pero con un propósito, que sea para llevar la necesidad de nuestros hermanos delante de Dios y Dios pueda tener misericordia. Y que no pase lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Busqué hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí y no haya nadie. No, que diga el Señor, busqué hombres y mujeres que se pusieran en el vallado y que se pusieran en la brecha y encontré a Casa de Vida y Adoración. Y encontré a Casa de Vida y Adoración orando y ¿sabes qué? Ahí va mi respaldo, ahí va mi bendición. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias.